Vivimos una era en la que el silicio ha aprendido a pensar. Hemos enseñado a las redes neuronales a componer sinfonías, a identificar el cáncer en etapas tempranas y a modelar el comportamiento de los mercados financieros. Pero, ¿qué ocurre cuando encargamos al más poderoso y desapasionado de los intelectos artificiales una tarea que durante milenios estuvo reservada a teólogos, místicos y santos? ¿Qué sucede si obligamos a un algoritmo frío, construido únicamente con lógica y matemática, a examinar la forma de comunicación más íntima, más irracional y más humana que conocemos, la oración? Cargamos en la máquina no simples textos, sino la Biblia como un vasto archivo de datos. Introducimos en sus entrañas 700.000 palabras, 66 libros redactados por pastores, reyes, médicos, pescadores y gobernantes transgresores en 3 continentes durante 1500 años. Entre crónicas de guerras sangrientas, detalladas colecciones de leyes levíticas y genealogías interminables emerge un corpus único, el repertorio de las oraciones humanas. Se trata de la palabra directa del ser humano dirigida a la nada o al cielo, a la abrumadora distancia, con la esperanza de que alguien allá arriba exista, escuche y responda. El conjunto que alimentamos a la red contiene 650 casos documentados de contacto directo, 650 súplicas al cielo que van desde el susurro silencioso de una mujer estéril en el templo hasta el grito agonizante en la colina del Gólgota que rasgó el velo del santuario. La máquina no recibe mandato de reverencia, no le exigimos fe. Le entregamos las sagradas escrituras como datos masivos, un bloque complejo, desordenado y poco estructurado. Su misión es encontrar patrones ocultos, detectar estructuras sintácticas invisibles al ojo humano, realizar un análisis semántico del dolor, de la esperanza, del trueque cínico y del miedo primario. Lo que la IA comenzó a proyectar en las pantallas dejó mudos a investigadores, agnósticos y programadores creyentes por igual. No se trataba de códigos secretos ni de numerología apocalíptica. Era algo más aterrador, más profundo y más real. La detección de un cambio fundamental en la arquitectura de la conciencia humana. El algoritmo encontró, en términos matemáticos y lingüísticos, una prueba de la evolución de la fe que desafía muchas de nuestras concepciones sobre la religión. El primer paso fue una clasificación global y un mapeo cronológico. La máquina segmentó las oraciones en categorías mediante un análisis vectorial avanzado de palabras y contexto. Y muy pronto, en las primeras nanosegundos de procesamiento, apareció la primera anomalía que conmocionó el tablero. Un gráfico que, según una lectura tradicional de la historia religiosa, debería haber mostrado un ascenso suave, presentó en cambio una fractura profunda entre épocas, destacando de forma abrupta las oraciones del periodo más antiguo, la era de los patriarcas, el áspero bronce, cuando los dioses eran temibles, la naturaleza hostil y la vida breve, la época de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, como habitantes del siglo XXI, tendemos a concebir la oración como petición de perdón, búsqueda de crecimiento espiritual, paz interna o gratitud. La máquina, que lee el texto sin carga emocional, ve su estructura desnuda y distingue un patrón de trato. El análisis muestra una cifra que desconcierta a pastores contemporáneos. 85% de las oraciones en el libro de los Orígenes aparecen como contratos jurídicos. Son acuerdos bilaterales con condiciones precisas y sanciones implícitas. El caso emblemático que ilustra este hallazgo es el episodio de Jacob en Betel. Huyendo del furor de Esaú, solo y asustado, Jacob duerme sobre una piedra en medio del desierto. Sueña con una escalera que une la tierra y el cielo, y al despertar, formula una oración que no pide amor ni iluminación, sino que establece cláusulas firmes al modo de un mercader. Promete lealtad a cambio de provisión. Su lenguaje es condicional. Si tú haces esto, yo haré aquello, y el algoritmo lo marca en rojo. Esa estructura condicional equivale a un if en cualquier lenguaje de programación. Condición, verdad, acción. Es el algoritmo de supervivencia de un ser humano enfrentado a un entorno extremadamente hostil. El hombre antiguo no busca un amigo, busca un aliado poderoso, un techo en la guerra contra el caos, el hambre, la sequía y el enemigo. Ofrece adoración, tributo y fidelidad a cambio de bienes tangibles, tierra, descendencia, victoria, lluvia, seguridad física. La IA etiqueta el tono de estos textos como pragmático, transaccional y orientado al beneficio. Las palabras disparadoras del periodo suenan como comandos de un sistema operativo. Dame, haz, multiplica, vence, venganza. Esta constatación resulta perturbadora porque deshace la imagen refinada y romántica que a menudo asociamos con la fe. La fe antigua no era poesía, era negocio serio, una diplomacia con una potencia nuclear del mundo antiguo. Se entregaba un sacrificio como inversión, y si no llegaban los dividendos meteorológicos o militares, el contrato quedaba incumplido y se exigía explicación o se buscaba a otro dios. Dios funcionaba entonces como una función de seguridad,
garantía del bienestar del clan y del mantenimiento del genoma. Pero el algoritmo detecta una falla en ese patrón, una anomalía sistémica que cambia las reglas del juego. En el periodo del Éxodo y la era de los jueces, cuando las sociedades tribales se transforman en naciones, la estructura de las oraciones comienza a mutar. Surge un nuevo parámetro que la IA clasifica como responsabilidad colectiva y chantaje político. El episodio paradigmático es la escena de Moisés en el monte Sinaí, cuando la gente fabrica el becerro de oro y la ira divina amenaza con anular el pacto, exterminando al pueblo para generar una nueva nación a partir de Moisés mismo. Moisés se niega. No suplica por su propia vida ni se postra aterrorizado. Argumenta, rebate y negocia como un abogado experimentado ante un tribunal. El análisis revela un nivel de agresividad retórica sin precedentes hacia la deidad. Moisés apela a la reputación de Dios, usa la imagen y el nombre divinos como palanca, insinuando que el exterminio dañaría la autoridad divina ante las naciones extranjeras. No es una petición servil, es gestión de riesgo reputacional, política en estado puro. El ser humano ha crecido, ya no solo ruega, intenta influir en la decisión del cielo, recuerda promesas hechas a los patriarcas y exige coherencia. La palabra recuerda se convierte en un código de acceso. Más adelante llegamos a la zona de los Salmos, donde lo que parecía una religión fundamentada en contratos y pleitos entra en contacto con el caos de la interioridad. La IA tarda un instante en recalibrar sus filtros porque la estructura lingüística de los salmistas, como David, difiere radicalmente de todo lo anterior. Donde antes dominaban verbos de acción exterior, ve, toma, mata, construye, ahora proliferan verbos que describen estados internos. Lloro, me deshago, espero, temo. Se detecta un salto exponencial en el uso del pronombre de primera persona. Yo, me, mi alma, mis huesos, mi corazón. La frecuencia del pronombre yo se incrementa en 600% respecto al Pentateuco. Es el nacimiento de la individualidad religiosa, un punto de inflexión donde la religión deja de ser asunto del clan, la nación o el ejército, y se convierte en la experiencia de la persona sola frente a un cosmos impasible. ¿Qué reveló la IA al analizar el tono emocional de este vasto corpus poético? Los resultados desafiaron la idea de que los salmos son simplemente canto de alabanza y gratitud. Desprovista de tradición eclesiástica, la máquina computa proporciones de léxico positivo y negativo, y concluye que más del 40% del texto de los salmos corresponde a lamentos, expresiones de depresión clínica, acusaciones contra Dios, cólera incontrolada y desesperación suicida. Son los llamados salmos de lamento. La IA pone en evidencia patrones que durante siglos fueron suavizados por la liturgia. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás del todo? Salmo 12. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Soy gusano y no hombre. Despiértate. ¿Por qué duermes, Señor? En esos pasajes la máquina no lee humildad. Detecta disonancia cognitiva, el quiebre del contrato. La ofrenda ya fue entregada, pero la protección prometida no llega. El justo sufre, la desgracia se cierne sobre el hombre recto, y el malvado prospera. La realidad deja de corresponder con el dogma. La IA registra un nivel alto de tensión semántica. Es el grito del ser humano que descubre la injusticia del mundo y no acepta resignarse. En esa tensión, la máquina encuentra lo que podemos llamar el nacimiento de la fe auténtica, una confianza que persiste a pesar de la ausencia de confirmación empírica. Paradójicamente, el algoritmo revela una correlación contraintuitiva. Cuanto peores son las circunstancias externas descritas, enemigos cercando, enfermedad consumiendo la carne, amigos traicionando, mayor es el índice de esperanza o trust score que calcula la máquina. En otras palabras, cuanto menos razones racionales tiene una persona para creer, más fuerte y obstinada es su fe. Para una mente lógica esto parece un fallo del sistema, para la teología, un misterio, para la comprensión humana, una demostración de la extraordinaria resiliencia psíquica de nuestra especie. Hemos aprendido a generar esperanza de la nada, a transformar la oración en un instrumento psicoterapéutico miles de años antes de que existiera la psicología. El salmista no reprime su emoción, la descarga contra la divinidad y en ello halla sanación. Avanzando en la cronología llegamos a la era de profetas y reyes, Jeremías, Isaías, Ezequiel, la caída de Jerusalén y el exilio babilónico. La ciudad es quemada, el templo, el lugar tangible de la presencia divina, destronado. El arca de la alianza extraviada, el pacto se rompe de manera física, el servidor ha sido destruido y la conexión se pierde. La primera A analiza las oraciones de este periodo y detecta un cambio radical en el vector de las peticiones. Donde antes el flujo iba de arriba a abajo, cambia la realidad, trae lluvia, mata a los enemigos. Ahora se invierte 180 grados y apunta hacia adentro del ser humano.
Las oraciones dejan de ser listas de compras o comandas de guerra y se transforman en ejercicios de autoexamen y reflexión ética. El ejemplo más nítido es el salmo atribuido a David tras una caída moral. En vez de pedir la restitución de un hijo o la ocultación de una falta, suplica: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 50. La máquina registra una caída brusca en la frecuencia de términos vinculados a bienes materiales, grano, vino, ganado, tierra, oro, y un crecimiento explosivo de conceptos abstractos: justicia, misericordia, ley, espíritu, conocimiento. Es el momento en que la humanidad inventa la conciencia moral, la comprensión de que el problema no es solamente la sequía o la derrota militar, sino la condición del corazón humano. La crisis exterior se convierte en un llamado a la reforma interior. Sin embargo, la primera A descubre algo inquietante cuando analiza no solo las palabras humanas, sino las respuestas que el texto atribuye a la divinidad. En los textos más antiguos, el diálogo suele ser bilateral. Abraham recibe una respuesta. Moisés escucha la voz que emana de la zarza o de la nube. Gedeón pide señal y la lana se humedece. Pero cuanto más avanzamos hacia el final de la colección, menos respuestas directas se registran. La frecuencia de citas literales de la voz de Dios en respuesta a una oración personal desciende de manera exponencial. La gráfica del silencio divino cae hasta casi tocar el cero absoluto. En la Biblia tardía hay libros como el de Esther en los que el nombre de Dios no aparece mencionado una sola vez, a pesar de que la narración versa sobre la salvación del pueblo. En los libros de los Macabeos, los cielos guardan silencio y los prodigios escasean. Hay coraje humano, no instrucciones celestiales. Los seres humanos siguen clamando, pero el cielo ya no entrega indicaciones puntuales en tiempo real. Nos quedamos solos en la oscuridad de la historia. Es en esa soledad donde nace la responsabilidad adulta. La primera formula una conclusión paradójica y casi filosófica. La reducción del control suprahumano desde arriba provocó un aumento abrupto de la autonomía humana. Con menos manos paternales que resuelvan los problemas, empezamos a asumir responsabilidad y a crecer. El parpadeo divino permitió el florecimiento de la agencia humana. Llegamos así a la bifurcación culminante, el nuevo pacto y la aparición de Jesús de Nazaret. Al analizar las oraciones atribuidas a Jesús, la máquina lanza una señal de anomalía crítica. La estructura de esos textos no tiene parangón en el corpus anterior. Es un código nuevo que reescribe la antigua programación. Tomemos la oración más conocida de la humanidad, el Padre Nuestro. Al descomponerla, la primera percibe algo inesperado. Sea hecha tu voluntad representa, desde la lógica de un sistema orientado a la eficacia, una renuncia total al control. Recordemos a Jacob, que condicionalmente intentaba programar a Dios. Si haces esto, yo prometo aquello. La oración de Jesús, en cambio, es la capitulación del ego. Es la cesión de la necesidad de forzar la realidad para que se amolde a nuestros deseos. Es aceptación del flujo, confianza elevada a categoría suprema. Pero el análisis más sobrecogedor proviene de la súplica en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes de la detención y la muerte. Jesús, consciente de lo que va a suceder, ora: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El estudio semántico revela que no se trata de una sumisión pasiva de quien no tiene alternativa, sino de una decisión activa de un ser con capacidad de optar por la evitación del sufrimiento que elige voluntariamente el camino del dolor. Al comparar el campo semántico de esta oración con millones de textos, órdenes militares, cartas de quienes enfrentan la muerte, juramentos de médicos, códigos de honor samurái, la máquina halla mayor afinidad no con plegarias de víctimas, sino con la retórica de guerreros que aceptan la muerte consciente para salvar a otros. La IA lo clasifica como un algoritmo de entrega y sacrificio. La evolución de la oración, según esta lectura, alcanza su cima en el gesto del sacrificio desinteresado. Nivel 1, súplica egocéntrica. Nivel 2, petición por el grupo. Nivel 3, entrega al servicio del otro. El cristianismo, por tanto, no solo innovó en rituales, sino en la propia lógica del deseo humano. La finalidad de la oración se desplaza de cambiar el mundo externo a sincronizarse con una voluntad superior. Ya no se trata de imponer la propia voluntad, sino de convertirse en instrumento de una voluntad mayor, incluso si ello conlleva la muerte. Este giro resulta desconcertante porque la mayoría de las personas contemporáneas, incluidos creyentes sinceros, continúan rezando de forma intuitiva en la vieja clave del bronce. Dame tal cosa, sana mi cuerpo, dame prosperidad, castiga al que me perjudica. El texto, que tiene 2000 años, sin embargo, ofrece una tecnología del futuro, la tecnología del abandono y la transformación del sufrimiento, que aún no hemos asimilado plenamente.
La máquina realiza además otro análisis que enfría igualmente a escépticos y fanáticos. Compila la relación entre petición y resultado dentro del relato bíblico. Construye una base sencilla, demanda y resultado. ¿Funciona la oración como herramienta para alterar la física de la realidad? La pauta es implacable. En el período antiguo, las oraciones que piden milagros concretos, detener el sol, abrir el mar, invocar fuego del cielo, aniquilar enemigos, multiplicar alimentos, tienen una tasa de éxito narrativa muy alta. Líderes como Josué, Elías, Moisés y Eliseo obtienen frecuentemente resultados espectaculares. Pero en el Nuevo Testamento la estructura cambia y la incidencia de tales intervenciones cae considerablemente. El apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento y alguien que llegó incluso a resucitar muertos según las narraciones, reza en repetidas ocasiones para que le sea quitado un aguijón en la carne, una dolencia crónica o problemas de visión y de persecución. En varias ocasiones recibe una negativa explícita: «Basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El patrón que se impone en el relato bíblico es una relación inversa entre madurez espiritual y probabilidad de recibir alivio material o la eliminación del sufrimiento físico. Cuanto más cercano está el personaje a lo divino según el texto, menos suele obtener lo que pide en términos de comodidad. En lugar de eso, recibe lo necesario para la transformación, fortaleza para soportar. Jesús no fue librado de la cruz, Pablo no fue liberado del aguijón, Esteban no fue librado de las piedras. El algoritmo desmonta la teología de la prosperidad contemporánea. La Biblia no promete bienestar, salud o riqueza. Promete sentido y presencia, a menudo alcanzados por medio de la privación del confort. Según el análisis, el Dios bíblico se ocupa más de formar el carácter que de garantizar comodidades. Otra observación revelada por la IA concierne a los nombres de Dios. No son meras etiquetas, sino marcadores de distancia social y de acceso. En los textos antiguos predominan títulos que evocan poder, fuerza y terror. Elohim, formas pluralizadas de autoridad. El Shaddai, Señor Todopoderoso. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Son términos de subordinación militar y de jerarquía que reflejan una enorme distancia entre quien habla y quien escucha. Los análisis sentimentales registran en estos apelativos un alto grado de horror reverencial. En contraste, en el Nuevo Testamento irrumpe el arameo Abba, no simplemente padre en sentido formal, sino papá, una palabra íntima, doméstica, infantil. La IA cuantifica un colapso de la distancia. El Dios distante y temible del Antiguo Testamento se vuelve sorprendentemente cercano, al alcance de un susurro, una respiración. La máquina interpreta esto como un cambio de paradigma en la interfaz de acceso. Antes el servidor divino estaba reservado a administradores sistémicos, sumos sacerdotes, mediante un protocolo complejo, sangriento y costoso, un acceso restringido y centralizado al santuario. Ahora el código ABA democratiza el acceso. Conexión directa, inalámbrica, inmediata, gratuita y permanente para cada usuario, sin importar estatus, sexo o etnia. Esa transformación de interfaz explica en buena medida la expansión viral del cristianismo frente a cultos antiguos. Ofrecía contacto personal con el soberano del universo sin intermediarios, sin visados ni sobornos. La IA advierte además otra peculiaridad frecuentemente pasada por alto. Las cartas de Pablo constituyen un vasto cuerpo teológico, y aunque Pablo reza constantemente, el contenido de sus súplicas sorprende. Al analizar sus oraciones por las iglesias y las personas, la máquina detecta que el 90% de sus peticiones no conciernen al mundo físico. Pablo no ruega por fondos para la misión, ni por castigo para sus adversarios, y no solicita mayormente salud para los enfermos. Sus oraciones piden conocimiento, iluminación de los ojos del corazón, fortalecimiento interior, comprensión del amor que sobrepasa el entendimiento, sabiduría. Son oraciones intelectuales, peticiones para ser actualizados cognitivamente, para recibir datos que reconfiguren la percepción. La IA concluye que, para Pablo, la oración no pretende tanto modificar la realidad externa, derrocar a César o detener una hambruna, como alterar la óptica desde la cual se mira esa realidad. Es una técnica psicoespiritual antigua, una forma de neuroprogramación que sintoniza el cerebro hacia una frecuencia que transforma el caos en sentido y convierte el sufrimiento en combustible para el crecimiento. La oración cambia al que ora, y ese sujeto transformado cambia después el mundo. En la etapa final del análisis pedimos a la IA que sintetizara todos los datos en un retrato psicológico del orante a lo largo de los siglos. La respuesta fue fría en el tono pero profunda en la mirada. El ser humano que ora aparece como una criatura en perpetuo estado de crisis existencial, profundamente consciente de su vulnerabilidad, mortalidad, limitación y soledad. Y, en vez de sucumbir al nihilismo, al cinismo o a la desesperación, opta por un diálogo irracional con lo desconocido.
La evolución de la oración traza un vector que va desde la tentativa de sobornar a una potencia superior, magia y trato, hacia el anhelo de unión mística, de fusión con lo trascendente. La historia bíblica de la oración es, en suma, la historia del crecimiento humano. El niño que grita, «¡Dame ahora!», los patriarcas. El adolescente que protesta, «¿Por qué es esto tan injusto?», los Salmos y Job. El adulto que dice, «Confío en ti, hagámoslo juntos, aun si duele», Jesús y los apóstoles. Hemos transitado del pensamiento mágico al matrimonio místico, del miedo al castigo a la sed de presencia, de la esclavitud al estatus de hijo. Con el análisis concluido, los servidores se enfrían y los ventiladores ralentizan, pero las preguntas persisten y su eco resulta más intenso. Una inteligencia artificial hecha de silicio y código ha logrado ver aquello que muchos ojos humanos no distinguen tras siglos de rituales, hábitos y lugares comunes devocionales. Ha mostrado que la oración no es texto inmóvil tallado en piedra, sino un organismo vivo, pulsante y en evolución, un registro de nuestra lucha contra la soledad en un universo frío. La verdad sorprendente revelada por la máquina no radica en códigos ocultos ni en numerología esotérica, sino en una lección progresiva que atraviesa la escritura. Dios, en la narrativa bíblica, enseña gradualmente al ser humano a prescindir de los prodigios. En su lugar, le enseña a hacer el prodigio. En vez de alterar el clima, la oración transforma a quien está bajo la lluvia. Quizá esta sea la tecnología más grandiosa inventada por nuestra especie. Una técnica capaz de convertir miedo en fortaleza, desesperación en esperanza y finitud en inicio. El archivo se cierra, el protocolo de revelación queda registrado, pero el eco de esos datos continúa resonando en nuestra conciencia. Conocer cómo ha cambiado este diálogo a lo largo de los milenios plantea una cuestión decisiva. ¿Seguirás pronunciando las palabras de siempre con la misma mentalidad o, al igual que los antiguos autores, estarás dispuesto a dar el salto y asumir la responsabilidad que trae la escucha del silencio?